sub 0, formando un ángulo alfa con el eje X, despreciando la resistencia del aire, el cuerpo describe una trayectoria parabólica debido a la atracción de la Tierra. Se puede estudiar ese movimiento imaginando el lanzamiento oblicuo como resultante de la composición de dos movimientos, uno en dirección horizontal X y otro en dirección vertical Y. En la dirección horizontal, el movimiento del cuerpo es rectilíneo y uniforme, con velocidad igual a v sub 0 x. En la dirección vertical, el movimiento del cuerpo es rectilíneo, uniformemente variado, con velocidad inicial igual a v sub 0 y aceleración igual a menos g, o sea, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer unas observaciones con respecto a este movimiento. Primero, el módulo de la velocidad vertical, es decir, en la dirección de Y, disminuye durante el ascenso y aumenta en el descenso. Segundo, en el punto de altura máxima, el módulo de la velocidad en el movimiento vertical es 0, es decir que v sub I es igual a 0 en la altura máxima. Tercero, a la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto de caída del cuerpo se denomina alcance. Lo simbolizamos con X máxima. En este punto, Y es igual a 0, es decir, la altura es igual a 0. Cuarto, la posición del cuerpo en un determinado instante está determinada por las coordenadas X e Y. Por ejemplo, en el punto 1, sus coordenadas van a ser X1 y 1. Y quinto, la velocidad en un determinado instante se obtiene por la suma vectorial de las velocidades vertical y horizontal. Esto es que v vector es igual a la suma de sus componentes v sub 0x más v sub i. El vector v es tangente a la trayectoria en cada instante. Su módulo se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes v sub 0x cuadrado más v sub i cuadrado. Atención aquí porque la componente en x es siempre la misma, en cambio la componente en y varía dependiendo del punto de la trayectoria. Repasando, tenemos que en el movimiento parabólico está compuesto en cada punto el vector velocidad por dos componentes, uno en dirección X y otro en dirección Y. En dirección X el componente va a ser constante porque la velocidad en X va a ser una velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, así que se mantiene constante, no hay aceleración en la dirección de X. Por eso el vector velocidad en X, Vx, siempre va a ser igual a V0x. Vamos a ver que en el caso del vector, pero su componente en Y, sí va a ir variando. Entonces ahí la velocidad va a ser de movimiento o equivalente a un movimiento rectilíneo variado. Ese componente en Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la partida, cuando se dispara el proyectil, tenemos una velocidad inicial v0 que tiene dos componentes, v0v inicial en y v0 en x, velocidad inicial en x, con un ángulo dado alfa. Y así también en otro punto va a ser este vector velocidad, ya lo vamos a llamar v porque es en cualquier instante, va a tener componente v0x que va a ser el mismo que el v0x del lanzamiento, del momento del lanzamiento, pero el vi, el componente en y, va a ser diferente al v0i.
¿Cómo va a ser ese vector? Va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos a la altura máxima de la trayectoria. En la altura máxima, el componente ni del vector velocidad va a ser igual a 0, se hace 0. Mientras que el vector en x permanece constante, como dijimos desde un principio. Luego, este vector velocidad va a, por ejemplo, en este punto aquí en bajada, lo podemos descomponer en v0x, como dijimos siempre, constante, pero el en y va a ser mayor que en la altura máxima. Aquí tenemos vi de este vector velocidad en este punto. Bien, nosotros podemos entonces concluir que el movimiento en el eje de la y, el componente de la velocidad en el eje de la y va a ser equivalente a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el ascenso, como la aceleración se opone al movimiento, la velocidad va a ir disminuyendo, y en el descenso, como la aceleración está a favor del movimiento en el mismo sentido, esa velocidad también va a ir aumentando. Y en cuanto al vector en x, el componente en x del vector velocidad va a permanecer constante como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Alcanza una altura máxima, y en esta altura máxima decimos entonces que solamente tenemos el componente v0x. Vamos a ver cómo podemos ubicar la partícula en cualquier punto. Por ejemplo, en este punto 1 tenemos componentes en x y componentes en y, ¿no?, de su trayectoria. Cuando llegamos aquí al final, cuando ha terminado la trayectoria, tenemos el alcance que es máximo. En este punto, el componente ni de la posición es 0, ¿sí? Las coordenadas tenemos x nada más, pero y 0. Si notitas el cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso el cateto opuesto sería vi, ¿sí?, sobre la hipotenusa, que es el vector de la velocidad inicial. El componente ni sobre la hipotenusa, que es el vector y. Velocidad inicial. Entonces reemplazamos y ahí podemos despejar el componente ni, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ. También repasar en cuanto al tiempo. Por ejemplo, tenemos el tiempo en el que llega a la altura máxima, le vamos a llamar acá en esta gráfica ts, y el tiempo, o sea, el tiempo de subida. Luego el tiempo de vuelo cuando llega al piso, al suelo, va a ser el doble del tiempo de subida. También recordemos que la distancia máxima alcanzada lo llamamos alcance o x máxima, que es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Y tenemos los componentes de la velocidad inicial, vi y v en x. Acá tenemos algunas formulitas que nos serán útiles para resolver los problemas. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo, pero acá usamos la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Dependiendo si el movimiento se opone a la aceleración, entonces este término va a ser negativo, y si está a favor de la aceleración, este término va a ser positivo. De aquí podemos despejar el tiempo, velocidad final menos velocidad inicial, sobre g. Acá tenemos el tiempo de subida, velocidad final menos velocidad inicial, sobre g. Otra vez, pero que lo aplicamos para este caso. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad final cuando está en la altura máxima? Es 0, o sea, hace 0. Recordemos que el componente ni es 0. También tenemos que el tiempo de subida es igual a, podemos reemplazar pi por el seno del ángulo P
pero esto se refiere a la velocidad inicial, ¿eh? Bueno, sobre g. Ahora podemos ir reemplazando, sabiendo que el tiempo de vuelo va a ser el doble de este tiempo de subida, 2 veces vi por s nautica sobre g.